Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. Como ustedes saben, queridos amigos y hermanos, hemos estado tocando 23 temas de la naturaleza de Cristo. Hemos visto cómo Dios realmente en su palabra nos ha mostrado la verdad de la encarnación de Cristo. Y hemos examinado toda la historia adventista y también la nueva teología, qué es lo que dice. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en lo que dice Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 4. Segunda de Pedro 1:4. Y vamos a ver también citas de la mensajera del Señor cuando ella utiliza estas palabras, al ser participantes de la naturaleza divina. Hoy vamos a adentrarnos al estudio de estas citas para poder entender que si nosotros no tenemos la sana doctrina, jamás vamos a poder llegar a la perfección cristiana. Jamás vamos a poder llegar a vencer el pecado si no tenemos la sana doctrina. Y así nos vamos a perder eternamente. Este estudio es para confirmar todo lo que hemos aprendido en los estudios anteriores. Pero antes de poder comenzar con el estudio, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Te pedimos que puedas ayudarnos a comprender tu palabra, que todo lo que vayamos a hablar en este estudio realmente podamos nosotros ponerlo en práctica, solamente con la justicia de Cristo viviendo en nosotros, y así compartir esta gran verdad a muchos que no lo conocen. Y te pido, Señor, que puedas ayudarnos a adentrarnos en las citas que vamos a estudiar. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, para poder comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 4. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Podemos ver que en la palabra de Dios hay muchas promesas, y una de esas promesas es la segunda venida de Cristo, y también los cielos nuevos y la tierra nueva. Se encuentra en Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 13. Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es una de las promesas que se les da a los fieles, a los que realmente van a perseverar en la fe y van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Podemos encontrar esta expresión, participantes, también en Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. La misma palabra participantes usa el apóstol Pedro. Así también hemos leído en 2 de Pedro, el capítulo 1, la misma palabra participantes, porque el apóstol Pedro participó de los padecimientos y los sufrimientos de Cristo, así como los demás ancianos. Así también nosotros podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué significa ser partícipes de la naturaleza divina, queridos hermanos? Significa poder ser partícipes de la divinidad de Cristo. Si antes realmente nos gustaba la concupiscencia, nos gustaba el pecado, ahora vamos a aborrecer el pecado y nos va a gustar leer la palabra de Dios. Vamos a querer más aprender de la Sagrada Escritura y así vamos a querer obedecer la ley de Dios, pero ya con un impulso que solamente el Señor nos puede dar, ese poder de Cristo en nuestras vidas. Eso es ser participantes de la naturaleza divina, porque nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Todos nosotros nacemos en esa condición, pero Cristo vino para compartir su naturaleza divina y así poder darnos el poder para nosotros vencer el pecado. Pero solamente vamos a poder ser participantes de su naturaleza huyendo de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, porque nuestra naturaleza tiene que transformarse a la imagen de Dios.
Ese es el objetivo, queridos hermanos y amigos. Para poder entender más, vamos a ir a 2 de Corintios, el capítulo 3, el verso 18. Aquí podemos encontrar una gran verdad. 2 de Corintios 3, 18, la cual dice: por cuanto nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El objetivo es ser transformados a la imagen de Dios. El objetivo de Satanás siempre ha sido corromper la imagen de Dios en nosotros. Por eso tenemos que ser transformados a la gloria del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo participantes de la naturaleza divina. Y vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Hebreos el capítulo 3, el verso 14. Vamos a ir a Hebreos el capítulo 3, el verso 14, lo que nos dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Al ser participantes de la naturaleza divina, somos participantes de Cristo, porque solamente en Cristo Jesús podemos vencer el pecado, pero Él nos imparte su naturaleza divina, ya que nosotros no tenemos esa naturaleza divina al nacer. Cristo tuvo dos naturalezas, recordemos, la naturaleza humana y la divina, pero la divinidad es la cual Él nos imparte para que nosotros podamos vencer el pecado. A eso se refiere, porque recordemos que Adán, antes de la caída, no tenía esas propensiones, ni esas pasiones, ni esa naturaleza pecaminosa, la cual todos nosotros tenemos al nacer. Y hemos visto en esta serie de videos que Cristo, cuando nació, también tuvo esa naturaleza pecaminosa, porque el deseado de todas las gentes nos dice que Jesús aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, como cualquier hijo de Adán. Entonces, Jesús, al ser partícipe de nuestra naturaleza pecaminosa, Él fue tentado en todo, y así Él venció la tentación, y así nos imparte su poder para poder vencer, pero solamente siendo participantes de su divinidad. Pero si Cristo no hubiera venido con nuestra naturaleza caída, entonces Él tampoco nos daría su divinidad para que nosotros podamos vencer la tentación. Por eso es importante este estudio para afirmarnos en la sana doctrina, porque realmente cuando Cristo venga tenemos que ser semejantes a Él. Pero hoy es el tiempo de preparación para que realmente nuestro carácter se transforme al carácter de Cristo, como dice en 1 de Juan, el capítulo 3, el verso 2. 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Cuando Cristo venga, solamente Él va a recoger a aquellos quienes reflejaron el carácter de Cristo, solamente a aquellos. Pero hoy es el tiempo de preparación para reflejar ese carácter. ¿Y cómo lo vamos a hacer si nuestra naturaleza es pecaminosa y siempre nos pide satisfacer el pecado en nuestra carne? Solamente siendo participantes de la naturaleza divina, queridos hermanos. Solamente de esa manera vamos a poder vencer el pecado con el poder de Cristo en nuestras vidas. Pero así como dice la palabra de Dios, la promesa al darnos la victoria sobre el pecado, lo hace con una condición. Y la condición es la obediencia. Dice la Review and Herald, el 1 de abril de 1875, el párrafo 4. Dios ha dado al hombre preciosas promesas bajo condiciones de fe y obediencia, pero no deben sostenerlo en ningún acto imprudente. Si los hombres se ponen en peligro innecesariamente y van a donde Dios no les exige que vayan y se exponen con confianza al peligro sin tener en cuenta los dictados de la razón, Dios no obrará un milagro para aliviarlos. No enviará a sus ángeles para preservar a nadie de ser quemado si decide ponerse en el fuego. Solamente vamos a poder ser participantes de la naturaleza divina bajo una condición, la cual sería la obediencia. Dios ha dado promesas en su palabra, pero esas promesas se dan bajo la condición si nosotros vamos a ser obedientes
a su santa ley. Vamos a ser obedientes a su santo sábado. Vamos a ser obedientes a lo que nos dice Dios a través de su palabra. Solamente de esa manera vamos a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, poder vencer el pecado solamente por la fe. Y así esa fe me lleva a obrar y obedecer lo que está escrito en la Biblia. Y aquí muy bien nos dice la mensajera del Señor, si los hombres se ponen en un peligro y van donde Dios no les dice que vayan, Dios ya no puede hacer nada por ellos. Podemos ver que actuar con presunción es lo más peligroso que nosotros podemos hacer. Dios obra milagros a través de nosotros, pero si nosotros realmente hacemos nuestra voluntad y seguimos a nuestro impío corazón sin consultar a Dios, o sabiendo lo que estamos haciendo está mal, aquí nos dice que Dios no enviará a sus ángeles para preservar a nadie, porque ya sabía que estaba en lo incorrecto. Eso es actuar con presunción, pero actuar con fe realmente es lo que nos dice la palabra de Dios. Y así podemos ver que solamente a aquellos que obedecen se les impartirá la obediencia en ellos, a los que quieren realmente obedecer. Dice el deseado de todas las gentes, la página 621, el párrafo 3. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres, no en el pecado, sino del pecado, y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Si realmente queremos ser participantes de la naturaleza divina, debemos amar a Dios. Y recordemos lo que dice en la palabra del Señor. En el libro de Juan, el capítulo 14, el verso 21. Cristo dijo, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Solamente si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, así como Cristo mismo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bajo esa condición, el Señor nos da ese poder para que nosotros podamos vencer el pecado y ser partícipes de su naturaleza divina. Y solamente eso vamos a poder hacerlo bajo abnegación y sacrificio. Recordemos, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos que en esta vida, en esta tierra, no será todo lleno de felicidad. Será lleno de pruebas, será realmente una vida de abnegación y sacrificio solamente aquellos que quieren seguir al Cordero por donde quiera que va. Y solamente así vamos a poder tener la naturaleza divina o ser partícipes de ella. Dice el libro La Educación, la página 15, el párrafo 4. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio abnegado, adquieren su máximo desarrollo todas nuestras facultades. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón. Solamente con esa abnegación y ese sacrificio vamos a poder desarrollar ese carácter semejante al de Cristo. Y así vamos a ser partícipes de esa naturaleza divina. Y eso nos va a preparar para el cielo. Nos va a preparar para un día estar con nuestro Salvador. Solamente con la abnegación. Dice el deseado de todas las gentes, la página 16. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como Hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Con la humanidad de Cristo, Él podía comprender al ser humano cuando es tentado. Pero por su divinidad, Él se aferraba al Padre. Entonces, como Hijo del Hombre, Él nos dio ese ejemplo para que nosotros podamos obedecer su ley y también para que podamos ser partícipes de esa naturaleza divina. Pero como Hijo de Dios, Él nos imparte ese poder para que nosotros podamos vencer al pecado. Si Cristo no hubiera venido con las dos naturalezas, no hubiera habido el plan de redención, queridos hermanos. Sí o sí las dos naturalezas combinadas
así podría salvarnos del pecado. Solamente así nos dio ese ejemplo para obedecer y nos imparte ese poder para que nosotros podamos vencer. Y a todos dio este ejemplo, queridos hermanos, a todos. Solamente es poder creer en Cristo y también poder obrar, porque la fe verdadera me lleva a obedecer los mandamientos de Dios. Porque recordemos que no somos salvos por guardar los mandamientos, pero sin guardar los mandamientos tampoco seremos salvos. Solamente ese poder de Cristo va a hacernos que nosotros guardemos la ley de Dios. Solamente ese poder de Cristo. Ustedes pueden ver ahí la Review and Herald, el 22 de diciembre de 1891. Ninguna casta en Cristo titula. Voy a dar lectura a lo que dice la Review and Herald. El sustituto y garantía del hombre debía tener la naturaleza del hombre, una conexión con la familia humana a quien debía representar, y como embajador de Dios debía participar de la naturaleza divina, tener una conexión con el infinito para poder manifestar a Dios al mundo y ser mediador entre Dios y el hombre. Lo que nos dice la Review and Herald es que Cristo, estando aquí en la tierra, Él fue partícipe de la naturaleza divina. Y uno podría decir, pero Jesús era Dios. ¿Cómo Él va a ser partícipe de la naturaleza divina si Él era Dios? Podemos ver que Cristo nos dio ejemplo en todo. Hasta Él fue partícipe de la naturaleza divina. Para ser nuestro sustituto y nuestro garante, Él tenía que venir con nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Si Él no hubiera venido con nuestra naturaleza, no podría ser nuestro garante y nuestro sustituto. Solamente así podía tener la conexión con la familia humana y ser embajador de Dios. Y así Él participó en esta tierra de la naturaleza divina, porque Él podía caer. Entonces se agarró del brazo divino de su Padre. Y así Él nos da ese poder para que nosotros podamos vencer, porque Él participó de nuestra naturaleza. Y solamente así es nuestro garante y sustituto. Recordemos lo que Él dijo estando en esta tierra. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 5, el verso 30. Juan 5:30 nos dice de la siguiente manera: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él tampoco se satisfacía, y así Él nos dio ese ejemplo para que nosotros no podamos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y dice el testimonio, según el texto de Juan 5:30, nuestro Salvador mismo, cuando soportaba la prueba por la humanidad, reconoció que por sí mismo no podía hacer nada. Nosotros también debemos aprender que no hay fuerza en la humanidad sola. El hombre llega a ser eficiente únicamente si participa de la naturaleza divina. Si Cristo, estando en esta tierra, Él dijo, yo no busco mi voluntad, entonces nosotros con más razón debemos decir, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de Dios, porque tenemos que reconocer que nosotros no somos nada sin Cristo, y solamente así vamos a poder ser justificados y perdonados. Y la cita nos dice que el hombre puede ser eficiente únicamente si participa de la naturaleza divina. Solamente siendo partícipes de la naturaleza divina de Cristo, vamos a poder vencer. Esta cita también lo leí en anteriores estudios, pero no está de más poder leerla ahora. Ya que estamos estudiando 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 4, es necesario poder leer esta cita de la Review and Herald. 18 de febrero de 1890. Fue un sermón que la mensajera del Señor dio en Battle Creek, Michigan, el 29 de enero de ese mismo año. Voy a dar lectura. Review and Herald, 18 de enero de 1890, el párrafo 6. También puedes encontrarlo en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 477, el párrafo 2. Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si lo hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre.
Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como hombre, en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar al modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. Muchos le escribieron a la mensajera del Señor y le dijeron: hermana White, si Jesús hubiera tenido la misma naturaleza pecaminosa que nosotros, entonces Él no hubiera sido nuestro ejemplo, porque Él hubiera caído también como nosotros caemos. Y ahí es cuando la mensajera del Señor escribe, inspirada por el Espíritu Santo: si no hubiera tenido nuestra naturaleza, Él no podría ser nuestro ejemplo. Y esta cita es muy importante para poder entender cómo llegar a ser participantes de la naturaleza divina, porque aquí muy bien dice: solamente así Cristo nos hubiera ayudado a nosotros, teniendo la naturaleza del hombre. Así solamente Él pudo reñir las batallas y pudo ser tentado como el hombre es tentado. Y esa victoria nos demuestra que la humanidad puede copiar al modelo. Solamente así el hombre puede llegar a ser participante de la naturaleza divina. Si Cristo realmente no hubiera batallado con sus pasiones heredadas, no hubiera batallado con sus tendencias heredadas, realmente Él no sería nuestro ejemplo, hermanos. Muy bien dice la cita: si Él no hubiera descendido al nivel de aquellos a quienes deseaba salvar, entonces Él no sería nuestro ayudador, no sería nuestro ejemplo, y así no nos impartiría esa naturaleza divina para que nosotros podamos vencer. Eso es lo que no entiende la nueva teología. Así como lo dijo M.L. Andreasen, un Cristo que nunca tuvo que batallar con sus pasiones, un Cristo que realmente nunca tuvo que hacer sacrificios y nunca tuvo que invocar la ayuda de su Padre. Ese es el Cristo que la nueva teología nos presenta, dijo él, en todo el cambio doctrinal que hubo en 1955, 1956, y después salió el libro Question of Doctrine, que totalmente cambió el adventismo en general. Los que predican que Jesús tuvo naturaleza de Adán antes de la caída, realmente están predicando herejías, hermanos, y no se dan cuenta de la profundidad de su error, porque ellos predican que Jesús no tuvo nuestra naturaleza. Si fuera como ellos realmente lo predican, entonces Jesús nunca cumplió la ley, hermanos, porque solamente a ese hombre, quien tomó nuestra naturaleza pecaminosa y nos demostró que podemos cumplir la santa ley de Dios, solamente ese hombre puede impartirnos su naturaleza divina para darnos el ejemplo, y así nosotros ser partícipes de esa naturaleza. Pero ¿ustedes creen que los que predican la falsedad van a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina? No, hermanos. No van a llegar a ser partícipes, porque han rechazado el verdadero evangelio, han rechazado al verdadero Cristo, y así Cristo nunca les va a impartir esa naturaleza divina, y nunca van a llegar a ser partícipes, y nunca van a poder llegar a vencer el pecado por tener la doctrina falsa, y van a perder su vida eterna para siempre. Pero ¿qué dice Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 21? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Fuimos llamados para que nosotros podamos copiar ese ejemplo, siguiendo las pisadas de nuestro Salvador, y así podamos vencer las tendencias cultivadas. Dice Testimonio para la Iglesia, el tomo 8, la página 306, el párrafo 3. Hay solo un poder que puede sustraer los corazones de los hombres al imperio del mal, el poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del crucificado podemos purificarnos. Solo su gracia puede hacernos capaces de resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyugarlas. Solamente el poder de Dios en Cristo Jesús. Vamos a purificarnos con la sangre del crucificado, queridos hermanos, porque podemos ver que hoy en día hay muchas tentaciones para nosotros los jóvenes, para los mayores, para los adultos, para los niños, para todos hay tentaciones. ¿Y cómo vamos a vencer a esas tentaciones?
solamente por la sangre del crucificado, por su gracia. La Review and Herald, el 15 de octubre de 1908, el párrafo 5 nos dice, también se encuentra en el matinal En los lugares celestiales, la página 37, el párrafo 2. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no esté sometido, no podremos encontrar descanso. Las pasiones dominantes del corazón, ningún poder humano puede controlarlas. Aquí estamos tan indefensos como lo estaban los discípulos para controlar la tormenta furiosa, pero el que habló paz a las olas de Galilea ha hablado palabra de paz para cada alma. El pecado nos ha destruido, queridos hermanos, ha destruido nuestra paz. Por eso tenemos ansiedad, por eso no podemos cumplir con la ley de Dios, por eso tenemos tristeza, incluso odio y rencor tal vez. No tenemos paz en nuestro corazón porque el pecado ha invadido nuestra mente. Solamente el yo puede ser sometido por Cristo Jesús. Hemos leído solamente por la sangre del crucificado. El poder de Dios en Cristo Jesús nos hace puros a nosotros. Solamente Él. Estamos tan indefensos como estaban los discípulos, en las olas, en la tormenta. Pero Cristo ha hablado paz para ellos, así como ha hablado paz para cada alma. Y así podamos estar en paz. Mis pasos dejo, mis pasos doy, dijo Cristo, no como el mundo la da. Podemos ver las tentaciones del enemigo en los días de hoy. Realmente son bastantes. Por ejemplo, solo hablar de las películas mundanas, de lo que el cine te ofrece. Podemos ver que esa tentación ha llegado a cada alma y el diablo sabe las debilidades de cada corazón. Los demonios vienen y te tientan para hacerte caer si realmente uno está imbuido con las películas del mundo, está imbuido con las novelas del mundo. A través de lo que nosotros vemos, nos transformamos, como hemos leído en 2 de Corintios, al principio de este estudio. Si nosotros vemos más acción, más sangre, más pelea, nos transformamos a lo que estamos viendo. Por eso muy bien dice Santiago el capítulo 4, el verso 4, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Dios nos llama para que nosotros podamos purificarnos y ser partícipes de la naturaleza divina, y así huyendo de la corrupción, huyendo de las películas mundanas, de las series, de todo lo que el diablo nos ofrece. Porque hoy en día podemos ver que esto ha crecido más con la inteligencia artificial, y podemos ver que los jóvenes solamente les gusta la concupiscencia, la pornografía, la masturbación, el sexo ilícito. Ha invadido a muchas mentes y el diablo se ha regocijado al poder ganar cabida en muchas mentes jóvenes y en muchas personas. Por eso Cristo quiere que realmente nosotros lleguemos a ser parte de la naturaleza divina para huir de esa corrupción, de la música mundana y también hablar de los deportes del mundo. El diablo totalmente ha agarrado el deporte, el fútbol, y uno podría decir, pero yo practico el deporte no para satisfacerme, sino para hacer ejercicio. En el canal tenemos un estudio que habla del deporte y del fútbol. Te invito a que puedas verlo si no lo has visto. Ahí hablamos citas de la Biblia y citas del espíritu de profecía que totalmente condenan el fútbol como tal. Condena el deporte, ya que el diablo realmente ha hecho ese trabajo para que las almas se puedan perder. Muy bien nos dice 2 de Juan, el capítulo 2, el verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice The Signs of the Times, el 9 de junio de 1898, el párrafo 10. La intensa mundanalidad ha sido una de las tentaciones más exitosas de Satanás. Él se propone mantener los corazones y las mentes de los hombres tan absortos en las atracciones mundanas que no haya lugar para las cosas celestiales. Así el diablo pone la mundanalidad en los hogares, para que el niño, el joven, realmente no pueda leer la palabra de Dios y pueda estar con esa distracción. Y muchos se han perdido de esa manera, generaciones
y almas, muchas almas. Esa ha sido la más grande distracción para toda la humanidad, queridos hermanos. Por eso podemos ver que Cristo mismo ha sido tentado como es tentado un niño, por ejemplo. Cristo ha sido tentado como es tentado un joven. Ha sido tentado como es tentado la raza humana. Como dice Hebreos el capítulo 4, el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Si nosotros estamos ahí en la tentación, busquemos al Señor y oremos a Él. Yo sé que la fuerza satánica en nosotros viene para cometer el acto, pero ahí está Cristo para impartirnos su poder, porque Él también fue tentado como nosotros. Y ahí Dios imparte el poder mediante Cristo para que podamos ser partícipes de esa naturaleza divina y podamos vencer como Cristo venció. Vencer a la mundanalidad, vencer a la basura que el mundo nos ofrece, al pecado. Dice el libro Hogar Cristiano, la página 112, el párrafo 2. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indivisivo. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. Esa debe ser nuestra oración. Que todas nuestras propensiones realmente se sujeten a las facultades superiores del alma. Y el amor de Cristo debe reinar en nuestro corazón. Solamente siendo participantes de la naturaleza divina vamos a poder llegar a ser semejantes al carácter de Cristo. Y todos nuestros miembros van a ser miembros para la justicia. Esta promesa se nos da a nosotros, queridos hermanos. Dice Letters and Manuscripts, el volumen 24, el año 1909, el párrafo 11. Cristo sufrió abuso y rechazo y finalmente fue crucificado a manos de hombres malvados, pero mediante su vida sin pecado y su muerte expiatoria hizo posible que la humanidad se aferre a la divinidad y llegara a ser partícipe de la naturaleza divina y escapara de la corrupción que hay en el mundo debido a la lujuria. Podemos recalcar dos puntos de las cuales se centra el plan de redención: su vida sin pecado y su muerte en la cruz. Por estos dos acontecimientos más importantes en toda la historia de la humanidad, nosotros podemos aferrarnos de la divinidad y ser partícipes de la naturaleza divina, por la vida sin pecado de Cristo y por su muerte en la cruz del Calvario. Solamente de esa manera vamos a poder llegar a vencer el pecado. Review and Herald, el 28 de enero de 1900, el párrafo 13, que nos dice: Él ora, él cree, cuando es tentado y probado, reclama el poder por el cual Cristo murió y vence mediante su gracia. Esto todo pecador debe entenderlo, debe arrepentirse de su pecado, debe creer en el poder de Cristo y aceptar ese poder para salvarlo y guardarlo del pecado. Cuán agradecidos debemos estar por el don del ejemplo de Cristo. Importante la oración para poder vencer las tentaciones. Si Cristo mismo oró siendo Dios en la carne, nosotros también debemos orar para poder vencer las tentaciones. Una oración sincera asciende ante el trono de Dios y es respondida. Y ese poder nos imparte el Señor para vencer por la oración cuando uno es tentado. Y así el alma se arrepiente del pecado y, como dice en el escrito, acepta el poder de Cristo para salvarlo y guardarlo de pecar, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solamente así se cumple la palabra de Dios. Los que no andamos conforme a la carne, los que no nos complacemos en la carne, en los deseos carnales. Como dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus concupiscencias. Y nos dice 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 4, habiendo huido de la
concupiscencia que hay en el mundo. Dice la Review and Herald el 5 de abril de 1906. La palabra hecha carne titula. También se encuentra en el comentario bíblico, la página 927, el párrafo 3. Por su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo realizó una redención para el hombre. Esto no se hizo saliendo de sí mismo hacia otro, sino tomando en sí la humanidad. Así Cristo dio a la humanidad una existencia fuera de sí mismo. Llevar a la humanidad a Cristo, llevar a la raza caída a la unidad con la divinidad, es la obra de la redención. Review and Herald, 5 de abril de 1906. El párrafo 15. ¿Cuál es la obra de la redención? Aquí nos dice que la obra de la redención solamente se centra en la obediencia de Cristo a todos los mandamientos de Dios. Y así Cristo realizó una redención para el hombre, para que la humanidad pueda conectarse directamente con Dios. Y al conectarse con Dios, le imparte esa divinidad. Al ser partícipe de esa naturaleza divina, ese es el plan de redención que está hablando el espíritu de profecía, queridos hermanos. Entonces, si nosotros nos salimos de la sana doctrina y empezamos a predicar que Jesús vino con la naturaleza prelapsaria, con la de Adán antes de la caída, estamos rompiendo con el plan de redención. Eso es lo que nos dice según todo lo que estamos estudiando, hermanos. Cristo tomó la naturaleza humana para que los hombres sean uno con Él, como Él es uno con el Padre, para que Dios ame al hombre como ama a su Hijo unigénito, para que los hombres sean participantes de la naturaleza divina y sean completos en Él. Review and Herald, 5 de abril de 1906, el párrafo 15. Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa para que nosotros podamos ser uno con Él. Así como Él es uno con el Padre, y así el Padre ama a Cristo, así también nos va a amar a nosotros. Y solamente así vamos a ser partícipes de la naturaleza divina, porque vamos a estar completos en Él. Como lo dice el libro de Colosenses, el capítulo 2, el verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Si no tenemos la sana doctrina, nunca vamos a llegar a ser uno con Cristo, hermanos. Eso tengámoslo en cuenta, porque la mayoría está con la falsa doctrina. Por eso Dios ha levantado hombres para poder predicar la verdad. Tú y yo tenemos que ser parte de aquellos que van a predicar la sana doctrina. Tú y yo. Dios nos ha llamado para predicar la verdad, no el error. Y solamente así vamos a poder esperar al Señor con ese carácter que va a reflejar a Cristo Jesús, con la sana doctrina. Los que tengan la falsa enseñanza nunca van a poder llegar a ser sellados, nunca van a poder llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, queridos hermanos. Esto es tema de salvación, la naturaleza de Cristo. Y también hablando de la verdadera ciencia de la educación. Dice Consejos sobre Maestros, la página 375, el párrafo 3. Obtener la educación superior significa llegar a participar de la naturaleza divina. Significa copiar la vida y el carácter de Cristo, de manera que estemos en terreno ventajoso mientras peleamos las batallas de la vida. Significa obtener diariamente la victoria sobre el pecado. Esta cita realmente me impresionó bastante, queridos hermanos. Si nosotros tenemos la educación falsa, nunca vamos a poder llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, hermanos. Nunca. Solamente obteniendo la educación superior vamos a copiar el carácter de Cristo. Vamos a copiar la vida de Cristo. Vamos a ganar las batallas, las cuales Cristo ganó en esta tierra, porque vamos a tener impartido su naturaleza. Y al tener impartido su naturaleza, vamos a poder vencer al pecado. Y vamos a tener la victoria sobre el pecado. Qué hermoso, hermanos. Solamente obteniendo la verdadera educación. Tristemente, el diablo ha implantado su educación falsa en este mundo. Y sabemos lo que está haciendo hoy el nuevo orden mundial.
directamente por órdenes del hombre de pecado y del hijo de perdición, que es el representante del diablo aquí en la tierra. Totalmente la educación falsa ha entrado en los sistemas de los colegios, ha entrado tristemente en las universidades, y así el diablo quiere corromper a cada joven, a cada persona, para que no sea partícipe del carácter de Cristo, porque la ciencia de la verdadera educación nos va a llevar a ser partícipes, dice en esta cita. Pero el diablo ha implantado la educación falsa en los colegios, en las universidades, en las instituciones. Y así los jóvenes nunca van a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina si realmente están tan imbuidos con la ciencia de este mundo. Por eso Dios nos da un mensaje en los días de hoy, queridos hermanos, el mensaje del tercer ángel, que también abarca el mensaje de salir de las ciudades, el mensaje de la reforma pro salud y el mensaje de la verdadera ciencia de la educación. Si nosotros realmente abrazamos este gran mensaje, vamos a poder llegar a ser parte de la naturaleza divina, y así el carácter de Cristo va a estar implantado en nosotros, porque solamente vamos a querer obedecer la santa ley de Dios. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas se han perdido por obtener un cartón más, por obtener una licenciatura más, por obtener un masterado más? Se han apartado de Dios, se han apartado del Evangelio, y tristemente así han perdido su vida eterna. Varios jóvenes que tristemente ahora están en el mundo. El diablo quería ese objetivo con la educación, y también estamos viviendo en los tiempos finales, y ahora el diablo ha implantado su educación satánica con el movimiento LGBTQ, y eso ha crecido bastante, hermanos. Por eso el mensaje adventista de hoy es poder vivir una vida fuera de las grandes ciudades y también hacer puestos de avanzada, practicar la reforma pro salud y también practicar la verdadera ciencia de la educación que no te da el colegio del Estado, sino te da la palabra de Dios. Y el Señor te guía para que tú puedas guiar a tus hijos al camino y a las sendas de la verdad. Ese es el mensaje, parte del mensaje del tercer ángel que el Señor nos ha enviado solamente para obtener el carácter de Cristo, queridos hermanos. Sigue diciendo, mientras procuramos esta educación, los ángeles de Dios son nuestros compañeros. Cuando el enemigo viene como un alud, el Espíritu del Señor alza bandera por nosotros contra él. Los ángeles están acompañándonos si nosotros tenemos la verdadera ciencia de la educación. Solamente así vamos a poder ser partícipes de la naturaleza divina. Ven, queridos hermanos, que este mensaje abarca bastante. Para obtener el carácter de Cristo, tenemos que abstenernos. Hemos leído abnegación para ser partícipes de la promesa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Absteniéndonos de lo malo, de lo que el diablo nos ofrece, de las películas mundanas, de la música mundana, de todo lo que el diablo está ofreciendo ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, hablando de los juegos de video y todo de lo que el diablo está haciendo en los días de hoy, de la falsa ciencia también, de la falsa llamada ciencia, de la educación papal, de la educación romana. Tenemos que abstenernos de todo ello para poder realmente obedecer a Cristo, y el Espíritu del Señor puede estar obrando en nosotros. Este mensaje es un mensaje de abnegación y sacrificio, hermanos. Solamente así vamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Lo que ven en la pantalla es un escrito de la mensajera del Señor. Registro de la Conferencia de la Unión Australasia, titula, el 11 de marzo de 1907. Se encuentra también en el Evangelismo, la página 88, el párrafo 2, y dice de la siguiente manera: mis hermanos y hermanas, hay almas en su vecindario que, si trabajaran juiciosamente por ellas, se convertirían, que aquellos que profesan creer en la verdad lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, la obra que pueden realizar todos aquellos cuyas almas estén preparadas viviendo la palabra. Registro de la Conferencia de la Unión de Australasia,
el 11 de marzo de 1907, el párrafo 2. La hermana White les estaba dando un mensaje a los hermanos de Australia, diciéndoles: hermanos, hagan evangelismo en su vecindario, para que así ustedes puedan llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, aquellos quienes creen en la verdad. Entonces nos muestra este escrito, queridos hermanos, que nosotros podamos hacer obra misionera, poder repartir volantes del sábado, de la ley, del evangelio, a nuestros vecinos, por ejemplo, si no lo hemos hecho aún, poder dar estudios bíblicos. Realmente estamos en tiempos finales y esta obra se necesita. Y lo que más me impresiona es que aquellos quienes crean en la verdad lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces, si nosotros realmente queremos ser utilizados por el Señor, debemos ser partícipes de la naturaleza divina, hermanos. Si realmente queremos ser utilizados por Dios. Dice la Review and Herald el 28 de enero de 1909, el párrafo 13. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El que se arrepiente de su pecado y acepta el don de la vida del Hijo de Dios no puede ser vencido. Al aferrarse por fe a la naturaleza divina, se convierte en hijo de Dios. Cuando un alma se arrepiente, entonces se aferra al don de la gracia. Y aquí nos dice que así no puede ser vencido. Al aferrarse por la fe a la naturaleza divina, se convierte en hijo de Dios. Ahí es cuando uno se llama hijo de Dios, al aferrarse a la divinidad de Cristo. Vamos a leer una cita de la Signs of the Times. Pero antes de poder leer esta cita, vamos a leer 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice la Signs of the Times, el 9 de junio de 1898, el párrafo 15. Este santo sustituto puede salvar hasta lo sumo, porque presentó al universo asombrado una humildad perfecta y completa en su carácter humano, y una obediencia perfecta a todos los requisitos de Dios. El poder divino es puesto sobre el hombre para que pueda llegar a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a través de la concupiscencia. Esa es la razón por la que el hombre creyente y arrepentido puede convertirse en justicia de Dios en Cristo. En el carácter humano de Cristo, Él pudo cumplir la ley de Dios. Entonces, ese poder es impartido y así el hombre llega a ser partícipe de la naturaleza divina. Y la cita nos dice que es la razón por la que el hombre arrepentido puede convertirse en justicia de Dios en Cristo. Así podemos ver que Cristo puede salvar a todos, porque en su carácter humano Él vivió la santa ley de Dios. Y ese poder es impartido a aquel que cree para que pueda llegar a ser partícipe de la naturaleza divina y así se convierte en justicia de Dios en Cristo Jesús. Podemos ver que esa doctrina de no aceptar la naturaleza caída de Cristo nos puede llevar a rechazar la verdadera justificación por la fe, hermanos. Porque si tú cambias al Cristo de la Biblia, tristemente cambias el Evangelio. Dice Letters and Manuscripts, el volumen 8, el año 1893, el párrafo 8. También se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 147, el párrafo 2. Al ser participantes de la naturaleza divina, podemos permanecer puros, santos e inmaculados. La divinidad no se hizo humana y el ser humano no fue deificado mediante la combinación de las dos naturalezas. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, porque entonces Él no podría ser una ofrenda perfecta. Muy bien nos dice Mensajes Selectos, el tomo 3, que siendo participantes de la naturaleza divina, podemos nosotros permanecer puros, santos e inmaculados. Solamente llegando a ser participantes de la naturaleza divina. Imagínense, este mensaje nos lleva directamente a la santidad. Si somos partícipes,
vamos a permanecer puros, santos e inmaculados. Y aquí muy bien nos dice que nosotros no tenemos dos naturalezas, no tenemos la naturaleza divina, pero solamente por Cristo vamos a obtener y ser partícipes de la naturaleza divina de Cristo, porque Cristo realmente Él no fue corrupto, como nos dice aquí, no tuvo deslealtad como lo tuvo Adán y como nosotros somos desleales a Dios y a su ley. Cristo no tuvo esa naturaleza corrupta, no tuvo esa naturaleza depravada. Sí tuvo naturaleza pecaminosa porque la heredó, pero la naturaleza depravada, la naturaleza corrupta solamente se obtiene cuando uno va practicando el pecado, y Cristo jamás practicó el pecado. Y tomemos en cuenta esto porque la cita dice que Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa. No dice Cristo no poseía la misma naturaleza pecaminosa. Tomemos en cuenta muy bien este aspecto. También este tema lo mencionamos, o bueno, lo estudiamos en los primeros estudios, hablando sobre las citas controversiales del espíritu de profecía de la naturaleza de Cristo. Ahora vamos a leer una cita más contundente aún. Review and Herald, el 24 de abril de 1900, nos dice: al participar de la naturaleza divina, las tendencias hereditarias y cultivadas al mal se eliminan del carácter y nos convertimos en un poder viviente para el bien, siempre aprendiendo del Divino Maestro, participando diariamente de su naturaleza, cooperamos con Dios para vencer las tentaciones de Satanás. Esta cita realmente es muy impresionante porque al participar de la naturaleza divina de Cristo, vamos a eliminar las tendencias heredadas y cultivadas. Tenemos tendencias heredadas de nuestros antepasados y de nuestros padres. Por ejemplo, la concupiscencia es una tendencia que hemos heredado. Sabemos que no nacemos pecadores, sabemos que no nacemos heredando el pecado, pero sí heredamos las tendencias al pecado, porque tenemos naturaleza pecaminosa. Entonces, al participar de la naturaleza divina de Cristo, las tendencias heredadas se eliminan, dice la cita. Las tendencias cultivadas también, porque al cultivar la concupiscencia, un hombre se convierte en concupiscente y pecador y tiene naturaleza depravada. Entonces, al participar de la naturaleza divina de Cristo, va eliminando esas tendencias heredadas, va eliminando esas tendencias cultivadas y nos convertimos en instrumentos para el bien. Cada día participamos de la naturaleza de Cristo, entonces vamos a poder vencer como Él venció, hermanos. Pero si nosotros estamos con la doctrina de que Cristo no vino con nuestra naturaleza caída y pecaminosa, estamos dando cabida al diablo. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos dando cabida al diablo si nosotros no estamos firmes en que Cristo vino con nuestra naturaleza? Porque recordemos que el diablo estaba acusando al Padre de que nadie puede guardar la ley de Dios. Entonces solamente un hombre pudo guardarlo, quien es Cristo Jesús, con nuestra naturaleza. Pero si Jesús no tuvo la naturaleza humana, entonces el diablo va a seguir acusando al Padre, diciendo que nadie puede guardar la ley. Entonces, si nadie puede guardar la ley en semejanza de carne de pecado, como dice Romanos 8:3, entonces no hay mediador, no hay garante, no hay sustituto, no hay un ejemplo para poder vencer el pecado. En otras palabras, no hay un hombre quien pudo guardar la ley. Entonces, tristemente, hemos caído en el error y hemos caído en la falsa enseñanza, hermanos. Y así no tenemos un Salvador que puede compadecerse de nuestras flaquezas, que fue tentado en todo, pero sin pecado. No lo tenemos. No lo tenemos, hermanos. Si realmente obedecemos a la nueva teología. Este mensaje va más allá de lo que hemos entendido. Cambiar al Cristo de la Biblia es cambiar el Evangelio. Mediante la santificación de la verdad, el hombre llega a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué no puede llegar a ser el hombre mediante la gracia que se le ha concedido, si quiere ser partícipe de la naturaleza divina? ¿Qué ejemplos de rectitud, de pureza, de santidad se darían a nuestro mundo? Mediante la santificación de la verdad, dice la cita. Si nosotros tenemos la falsa doctrina, no vamos a ser santificados por la verdad.
eso tengámoslo en cuenta. Entonces la gracia de Cristo nos hace partícipes de su naturaleza y así vamos a poder llegar a ser santos aquí en la tierra, queridos hermanos. Porque dice que no puede llegar a ser el hombre mediante la gracia que se les ha concedido. Podemos llegar a ser santos como Cristo fue santo aquí en la tierra. Sabemos también que la mensajera del Señor escribió que la santificación es un proceso de toda la vida. Entonces, cada día tenemos que ser partícipes de la naturaleza divina de Cristo, queridos hermanos. Cada día. El hombre está llamado a vencer el yo, la obra más grande que el hombre tiene que vencer, morir al yo. Solamente así vamos a dar ejemplos de rectitud y pureza a este mundo que perece. Porque sabemos que muy pronto vendrá la ley dominical. Sabemos que muy pronto se cerrará el tiempo de gracia. Entonces tiene que haber un pueblo que realmente pueda reflejar el carácter de Cristo y así dar ejemplos, como dice aquí en la cita, ejemplos de rectitud, de pureza y santidad en este mundo. Juan el capítulo 15, el verso 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sermones Escogidos, el tomo 1, la página 107, el párrafo 5. Oh, me gozo porque tengo un Salvador. Debemos recibir al Espíritu Santo para que colabore con el esfuerzo humano. No podemos hacer nada sin Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 20. Estoy feliz porque podemos ser partícipes de la naturaleza divina y porque a través de Jesucristo somos vencedores. ¿Acaso la victoria consiste en la fe, en los sentimientos y en las buenas obras? ¿Será así? No. Esa es la victoria, nuestra fe. 1 Juan 5:4. Y si nos vamos a la palabra de Dios, realmente dice de esa manera, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Solamente si nacemos de nuevo, vamos a poder obtener la victoria, y así vamos a vencer al pecado, solamente por la fe en Cristo Jesús. La hermana White en Sermones Escogidos dijo: estoy feliz porque podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Recordemos que en el libro Sermones Escogidos están todos los sermones, o bueno, todos los que se redactó, los sermones de ella en ese libro. Y ella predicaba de la naturaleza divina, que podemos ser nosotros partícipes a través de Cristo Jesús. Y así somos más que vencedores. La mensajera del Señor predicaba la sana doctrina. Queridos hermanos, y solamente al ser partícipes de la naturaleza divina, el resultado sería de que el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros. Dice el deseado de todas las gentes, la página 98, el párrafo 4. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él, y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Es una de las citas más contundentes y más profundas de todo el espíritu de profecía. Cristo participó de la naturaleza divina, hemos leído. Entonces, al participar de la naturaleza divina, el Espíritu Santo estaba viviendo en Cristo Jesús. Y la cita dice: si nosotros estamos unidos con Él por la fe, el pecado no va a tener dominio sobre nosotros, si el Espíritu Santo vive en nosotros. Y solamente por la tercera persona de la deidad vamos a poder vencer el pecado, hermanos. Solamente por el Espíritu Santo. Dice el deseado de todas las gentes, la página 625, el párrafo 1. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino.
El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo sin la tercera persona de la deidad hubiera sido en vano, queridos hermanos. Solamente por la tercera persona vamos a poder resistir el pecado y vencer el pecado, porque el Espíritu Santo hace la obra en el creyente para llevarnos directamente a Cristo. Pero tristemente hoy en día ha surgido un viento de doctrina. Muchos niegan a la tercera persona de la deidad, solamente creen en el Padre y en el Hijo, y dicen que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. Y así han negado que hay un tercer ser. Aquí muy bien dice que vamos a poder vencer el pecado solamente por la tercera persona de la deidad. Si nosotros negamos al Espíritu Santo como persona, tristemente jamás vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y eso significa que nosotros nunca vamos a ser justificados, perdonados. Nunca vamos a ver a Cristo como nuestro ejemplo para poder vencer el pecado, si nosotros estamos negando a la tercera persona de la deidad. Tristemente, este viento de doctrina, muchos hermanos lo han agarrado y están negando a la tercera persona de la deidad. Si siguen con esa falsa doctrina, tristemente van a perder su vida eterna para siempre, porque nunca van a poder vencer el pecado. Solamente por la tercera persona de la deidad, nos dice en el escrito, en el deseado de todas las gentes. Y hay un escrito más que nos habla de esto. Tú puedes ver ahí en tu pantalla extractos de discursos pronunciados por la señora White en la inauguración del College Hall, Avondale, y en la iglesia de Avondale. En esta carta hay una cita muy importante. Tú puedes encontrarlo en la versión en español, en el Evangelismo, la página 617, el párrafo 2. Y dice: el príncipe del poder del mal solo puede ser controlado por el poder de Dios en la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Extractos de discursos pronunciados por la señora White en la inauguración del College Hall, Avondale, en la iglesia de Avondale, la página 37, el párrafo 1. Solamente vamos a poder vencer al diablo y a sus secuaces por el poder de Dios en la tercera persona de la deidad, quien es el Espíritu Santo. Podemos ver que solamente por el poder de Dios en la tercera persona de la deidad vamos a vencer el pecado, por el Espíritu Santo. Pero si nosotros decimos que el Espíritu Santo no es una persona y no tiene personalidad, entonces nunca vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina y vamos a ser un instrumento de Satanás. Y lo que más me apena, queridos amigos y hermanos, muchos han agarrado ese viento doctrinal y lo están predicando como verdad presente, negando a la tercera persona de la divinidad. Es triste porque esas personas nunca van a llegar a ser vencedores, hermanos, nunca, porque han agarrado un viento doctrinal. Entonces nunca van a llegar a ser sellados. Nunca van a poder participar en el fuerte pregón. Y así van a perder su vida eterna. Y lo más triste, van a hacer perder la vida eterna de muchos hermanos más. Dice Letters and Manuscripts, el volumen 16, la carta 130, el año 1901, el párrafo 52. Cristo les dice que debían luchar en comunión, que las agencias satánicas combinarían sus fuerzas para extinguir la luz de la vida de Cristo, pero no se les permitió pelear las batallas con su propia fuerza humana, y también estarían los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos con más que energía mortal, y quienes avanzarían convenciendo al mundo de pecado. Nos dio una promesa el Señor, que estarían los tres dignatarios celestiales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí muy bien habla de tres, no habla de dos, hermanos. No solamente habla del Padre y del Hijo, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los tres estarían con aquellos quienes claman
por el poder divino. Y solamente por el poder de los tres dignatarios vamos a poder vencer las agencias satánicas. Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Ya terminando el estudio, dice la Review and Herald, el 6 de diciembre de 1887. Jesús vino a sufrir por nosotros para poder impartirnos su justicia. Solo hay una manera de escapar para nosotros, y esta se encuentra únicamente al convertirnos en participantes de la naturaleza divina. Review and Herald, 1 de marzo de 1892, el párrafo 9. Solo una manera, siendo participantes de la naturaleza divina. Solamente así vamos a poder vencer el pecado. Solamente así vamos a poder ser sellados. Así vamos a poder participar en el fuerte pregón predicando si es la voluntad de Dios. Si nos conserva con vida. Solamente así vamos a ser parte de los 144,000 y vamos a ver al Rey en su hermosura. Solamente así, hermanos, en eso se centra el plan de redención. Dice Letters and Manuscripts, ahí tú puedes ver en tu pantalla. Titula Sermón, participantes de la naturaleza divina, en el año 1909. Escribió la mensajera del Señor. Tan grande era el interés de Dios en nuestro mundo que entregó a su Hijo unigénito para que viniera a la tierra como un niño pequeño y viviera una vida como la de todo ser humano, para que a través de él la humanidad alcanzara la divinidad. Mediante su vida sin pecado y su muerte expiatoria hizo posible que la humanidad se aferre a la divinidad y llegara a ser partícipe de la naturaleza divina. Letters and Manuscripts, el volumen 24, la carta 49, el año 1909, el párrafo 11. Fue grande el plan del Señor para enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para que en nosotros también se pueda cumplir la justicia de la ley. Pero ¿cómo se iba a cumplir la justicia de la ley? Solamente siendo participantes de la naturaleza divina. Solamente así, hermanos, cuando la humanidad, nuestra humanidad, realmente se pueda unir con la divinidad y así el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, pueda vivir en nosotros. Y así solamente vamos a cumplir con lo que está escrito. Dice The Sign of the Times, 23 de julio de 1902, el párrafo 14. Todo aquel que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición de impecabilidad en la que vivió Adán antes de su transgresión. Realmente esta cita es muy importante, hermanos. Solamente por fe y obedeciendo los mandamientos vamos a poder llegar como era Adán antes de la caída. Y recordemos que cuando llegue el tiempo del juicio, cuando cada caso sea para vida eterna y para muerte eterna, nosotros ya habremos llegado al estado de impecabilidad, hermanos, para que realmente nuestro nombre en el libro de la vida pueda ser aprobado. Porque ya habremos sido participantes de la naturaleza divina. Cuando cierre el tiempo de gracia, sabemos que no hay oportunidad para nadie. Entonces, hasta ese momento, ya tenemos que ser semejantes al carácter de Cristo. Dice la Review and Herald el 6 de diciembre de 1887, el párrafo 18. En su amor infinito ha concedido a los hombres el privilegio de llegar a ser participantes de la naturaleza divina, para que ellos a su turno compartan las bendiciones con sus semejantes. Esto constituye el honor más elevado y el gozo más grande que Dios puede derramar sobre los hombres. Consejo sobre mayordomía cristiana, la página 26, el párrafo 1. En su amor infinito, Dios nos ha concedido el privilegio más grande, hermanos. Este es el privilegio más grande, ser participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que más me asombra en todas estas citas que estamos leyendo de los testimonios. Dice el deseado de todas las gentes, la página 634, el párrafo 1. Con la áurea cadena de su amor incomparable, Cristo los ha vinculado al trono de Dios. Quiere que sea suya la más alta influencia del universo que emana de la fuente de todo poder. Han de tener poder para resistir al mal. Un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden dominar.
un poder que los habilitará para vencer como Cristo venció. Solamente siendo participantes de la naturaleza divina vamos a poder vencer como Él venció. Y así Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y muy pronto estamos esperando esa venida de nuestro Salvador. ¿Queremos ver a nuestro Rey viniendo en las nubes? Entonces obedezcamos lo que está escrito en su palabra. Si nos desviamos de la sana doctrina, vamos a agarrar más vientos doctrinales y nunca vamos a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Dice Testimonio para la Iglesia, el tomo 8, la página 313, el párrafo 1. Ninguna doctrina errónea recibe apoyo de parte del pueblo que debería estar afirmado sobre el pedestal de la verdad eterna. Dios nos invita a que nos aferremos a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad indiscutible. No podemos apoyar el error de quienes están predicando de que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída. No podemos afirmar ese error, no podemos apoyar esa falsa doctrina. Tristemente, la corporación adventista está predicando de esa manera. Muchos pastores de la nueva teología están predicando de esa manera. No podemos apoyar ese error porque vamos a ser cómplices de la apostasía. No podemos apoyar el error de muchos hermanos y tristemente de muchos ministerios de sostén propio que se han corrompido al decir que el Espíritu Santo como tercera persona no existe. No podemos apoyar ese error al negar a la tercera persona de la deidad. Dios nos invita a aferrarnos a los principios fundamentales. Eso es lo que el Señor quiere. Si agarramos un viento doctrinal, nunca vamos a poder llegar a ser sellados y a ser partícipes de la naturaleza divina. Nunca, hermanos. Nunca. Y peor aún, poder estar en el cielo. Jamás. Si estamos en la falsa enseñanza y estamos bebiendo el vino de Babilonia, que ha dado de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Reflexionemos lo que hoy hemos estudiado. El Señor nos llama a la santidad, nos llama a ser partícipes de la naturaleza divina y realmente aferrémonos a esa promesa. Para terminar, voy a dar lectura a 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Queremos escuchar las palabras de nuestro Salvador? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quiénes quieren escuchar esas palabras? Realmente yo quiero, hermanos. Yo sé que ustedes también. Pero si tenemos la falsa enseñanza, jamás vamos a escuchar esas palabras. Sino que cuando Cristo venga en la tercera venida, vamos a ser consumidos por el fuego si no nos arrepentimos en estos tiempos finales. Estamos en tiempo de gracia. Arrepintámonos si hemos agarrado un viento doctrinal y así empecemos a predicar la sana doctrina. Predicarlo y vivirlo en nuestra vida, porque de nada nos serviría tener la enseñanza correcta y no aplicarlo en nuestra vida. Espero que haya sido de gran bendición este estudio, queridos hermanos, y así podamos afirmarnos más en lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía, para no caer en los engaños del diablo. Para terminar, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por todo lo que nos has dado, también por este maravilloso estudio que nos has impartido. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a entender más de tu palabra, a no caer en esos errores y vientos doctrinales que nos van a llevar a la perdición eterna. Te pedimos, querido Padre, que puedas ayudarnos en todo aspecto para ser participantes de la naturaleza divina y así que el Espíritu Santo pueda estar viviendo en nosotros y podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas.
Te pido por aquella hermana, por aquel hermano que siempre escucha los videos, puedas darle el discernimiento y la sabiduría también como a mi persona, Señor. Te pedimos todo esto sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Salvador Jesucristo. Amén.